tocando en días anteriores. Voy a procurar que hoy verdaderamente, no creo que siga predicando otro domingo más sobre los montes de Israel. Las reuniones han sido tan especiales los domingos anteriores, que es el Espíritu Santo el que tiene el cuidado de todo. Amén. Amén. En Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana, ¿recuerdan ese pasaje? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a estar leyendo un poquito. Juan capítulo 4, vamos a estar hablando de uno de los montes que registra acá en los evangelios. Y vamos a darnos cuenta en la lectura qué monte es. No sé si pueden ver ahí la Biblia, pero si no pueden, escuchen, y si puede leer, lea, y si puede tomar notas, tome. Amén. Amén. Dice la escritura, cuando Jesús, miren qué lindo, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Miren qué interesante. Dice, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? Dice a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, o sea, era vital, era importante, era trascendente que Jesús pasara por ese sitio. Samaria, acuérdese, y ahora lo vamos a ver brevemente en el estudio, era un lugar de conflicto religioso, no era un lugar así como muy agradable para los judíos. De hecho, vamos a darnos cuenta en la lectura que dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Ahora dice que vino pues a una ciudad llamada Sicar, una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Mire qué interesante cómo se remonta a tiempos muy antiguos, al lugar de la heredad que Jacob le había dado a su hijo José. Posiblemente mucho después, cuando se da cuenta que José está vivo y todo es tan emocionante para él poderlo heredar, que le entrega ese sitio. Y estaba allí, o sea, en esa heredad, el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, como le decía ahora a los hermanos en consolidación, también Jesús lloraba, también se cansaba, también tenía sed, también pasaba por momentos, por luchas, por pruebas, por momentos difíciles, como todos nosotros como cristianos. Él estaba cansado del camino. Y dice la palabra que se sentó así, junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Qué casualidad que una mujer viniera, siendo que los judíos no compartían con ninguna mujer. Generalmente, inclusive la cultura judía para ese tiempo, cuando el esposo estaba trabajando en el mercado y venía su esposa, a lo mejor se comunicaban de alguna otra manera, pero lo que menos hacían era hablar, a lo mejor alguna seña, alguna mirada, etcétera, pero ellos no conversaban, ellos no hablaban. Hasta el día de hoy, por ejemplo, usted ve muchas culturas de Medio Oriente que la mujer siempre viene atrás del varón, nunca andan juntos. Vienen con sus vestiduras y todo lo demás, y el varón va adelante y la mujer va atrás. O sea, y no se conversan, no se hablan, menos tomarse de la mano, o una escena ahí de que le dé un abrazo, una cosa por el estilo. Pero qué interesante, algunos están riendo, a lo mejor practican eso en su casa, no se lo recomiendo. Cuando salga con su esposa, ande al lado de ella, ¿estamos de acuerdo? Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ve, ahí empieza la situación, ahí empieza a mostrarse un conflicto, una situación que está pasando que no es normal, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Están conmigo en la palabra? No se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de ¿qué? O sea, pero ella no lo conocía, no sabía quién era este hombre que estaba frente a ella. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar ni el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, no es un agua como la de este pozo ni de este lugar. ¿Dónde es que tienes el agua? O sea, yo no te veo cántaro, no te veo nada, me estás más bien pidiendo agua. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a dar el agua viva? Mire lo que le dice Jesús. ¿Acaso eres tú? Perdón, sigue diciendo la mujer: ¿acaso eres tú? Dice, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron de él sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener ¿qué? Tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Está hablando de la salvación, de la vida eterna. Cuando Jesús realmente es una experiencia en nuestra vida, hermano, no hay necesidad de andar buscando otras cosas.
Jesús es suficiente. Diga conmigo, Jesús es suficiente. Yo le venía compartiendo a mi esposa de que la vida en el Señor es una experiencia. No se trata de tradición, no se trata de religión, se trata de una experiencia con el Señor. Cuando un cristiano no los hace el Señor Jesús, hermano, está en un grave problema. Tiene dos caminos nada más. O busca de Dios y se mete con el Señor para que ese vacío no esté en su vida, porque el único que puede llenar ese vacío es el Señor Jesús. Y si no le está llenando con el Señor, pues bien, la Biblia nos enseña, nos dice Efesios 5:18, que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, sino que antes bien, digan conmigo, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Si somos llenos, cuando usted come su arrocito, frijoles, un bistec cebolladito, una buena taza de café, un buen pan y todo, y usted se sació, y a usted le pueden servir el manjar más rico, que usted dice, no, ya comí. Hay gente así, le da uno el arrocito y frijoles, lo más rico lo guarda para el final. Jesús no es así. Él da lo mejor desde primera entrada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es interesante. Dice, ni tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Estoy en el verso 14, una fuente de agua que salte para vida eterna. Le dijo la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Aquí hay más situación que se complica. Le dice, y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ya ahí Jesús tuvo que ahondar un poco más en su vida íntima, en su vida privada, revelarle lo que había en su corazón, porque Él, como también es Dios, eso decíamos ahora en la clase, Él es 100% hombre, pero también es Dios. Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Está viendo la necesidad en esta mujer, está viendo el vacío, como ella está confrontando con situaciones tradicionales, religiosas. Él va un poco más allá de lo íntimo de su corazón. Es como el único que puede hacer eso es Dios, hermano. Es muy interesante porque Dios es el único que conoce el corazón. Y a veces uno no quiere arreglar su vida con el Señor, y Dios tiene que tratarnos más íntimamente para que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. ¿Me estoy explicando? No debería ser. Yo siempre le digo al Señor, Señor, a mí no me hable 2 veces. Háblame solamente una vez. Ten misericordia de mí. Dime cómo debo ser, qué debo hacer, cómo. Y a través de estos más de 40 años, por gracia de Dios, hermano, usted me dice que yo conozco la perfecta voluntad de Dios y que yo he sido, hermano, así como andar con una aureola, como le decía ahora, detrás de mí. No, hermano. No, cada día tengo una batalla constante en mi vida para agradar al Señor. Cada día lucho, cada día, hermano, me trato de esforzar. Ahora, no se trata de esfuerzo humano, sino la fuerza del Espíritu, de la gracia de Dios, porque no es con ejército ni con espada, dice el profeta Zacarías, sino con mi Santo Espíritu. No se trata de que usted haga, sino dejar que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Me estoy explicando. Y esta mujer está en esta situación y el Señor tiene que ir más adelante y dice, me trae tu marido. Y el Señor sabía que ella había tenido 5 maridos. Y ella le dice, no tengo marido. Y ella quiere parar la conversación ahí. Jesús le dice, no, porque 5 maridos has tenido. ¿Qué le parece, hermano? En pueblo pequeño, para no decir la otra palabra, todo se conoce. La gente sabía quién era. Y sin embargo llega y se encuentra con uno que verdaderamente le está trayendo algo que va a llenar el vacío de su corazón. Qué triste es cuando una mujer no es amada, no es correspondida. Porque de fraude o traición o de dolor en dolor, hermano, muchas veces, y lo digo con mucho respeto, yo he conocido mujeres que han venido al Señor después de una vida bien difícil, bien dura, y las he visto ser felices con el Señor Jesús. Porque el Señor le dio el lugar a la mujer que realmente corresponde. Estoy hablando de un término bíblico. Y le da el valor que realmente, porque la mujer, hermano, en Medio Oriente, realmente, y todavía hasta el día de hoy en muchos países, no es valorada como lo que ella es. Pero el Señor le ha dado el verdadero valor y el sentido, no solamente en la vida eterna. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sí, está desarmada, como diríamos nosotros. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adorad lo que no sabéis. Qué curioso, subraya eso en su Biblia. Porque hay gente adorando, creyendo que está adorando a Dios y realmente no está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque no ha tenido una experiencia con Dios.
Y dice, nosotros adoramos, le dice Jesús, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? O sea, nosotros somos conscientes de que lo que estamos haciendo tiene un fundamento en la palabra. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ahora sí Jesús está hablando de nosotros, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores que busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Toda esta conversación que Jesús está teniendo y llega a hablar de ese monte, porque ella decía, nosotros adoramos en este lugar, en este sitio. Nosotros decir que es Jerusalén. Y Jesús le dice, ustedes están adorando lo que ustedes no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mira el juego de palabras. En una dice lo que ustedes no conocen y en la otra le está diciendo Jesús lo que sabemos. Y es muy triste ver, y voy a detenerme aquí, hermano, que no es el tema, ver gente adorando. Y usted lo va a ver ya en muchas congregaciones disque cristianas, poniendo la cruz de ceniza, guardando las tradiciones de Apocalipsis 17, la gran ramera, como dice la Escritura. Y ellos dicen ser adoradores de Dios. Iglesias protestantes o iglesias cristianas están adorando lo que no conocen, lo que no saben. Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, o sea, lo que es una realidad, lo que conocemos, lo que es. Esa es la diferencia, uno lo puede ver entre el religioso y el que realmente tiene la experiencia con el Señor Jesús. ¿Me captan la idea? Entre el que camina en tradiciones y costumbres, pero que no ha conocido todavía al Señor Jesús. No sabe de Él, no conoce de Él. Y esa es la preocupación mía en los tiempos que estamos viviendo, hermano. Porque mucha gente inclusive está apostatando de la fe. Yo le decía a mi esposa, bueno, ya me metí en eso, pero le voy a explicar algo. Si algo yo vi con esto de la pandemia, que se han cerrado cientos de miles de templos, de iglesias, y cientos de cristianos, miles, se han retirado los caminos del Señor. Esos son los, o sea, es la apostasía. Apóstata es uno que habiendo conocido la verdad, habiendo conocido la gracia de Dios, se ha apartado de los caminos del Señor, ya sea para ir al mundo o para abrazar falsas doctrinas. Esa es la apostasía. Y Pablo dio una profecía en la que él dijo que no vendría, o sea que Jesús no vendría por su pueblo sin que antes viniese la apostasía. ¿Me estoy explicando? La apostasía es una evidencia. Yo no puedo darle fechas, no puedo darle días, pero la apostasía es una evidencia de los tiempos finales. Y siempre digo esto, si nosotros todo lo que Jesús profetizó ahí en Lucas 21, Mateo 24, todas estas palabras proféticas del Señor, Él dijo que esto serían evidencia en los últimos tiempos. Entonces, ¿cuánto realmente falta para la venida de Jesús? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esto, hermanos? Simplemente es porque cuando una persona no tiene una real experiencia con el Señor Jesucristo, cualquier cosa lo puede mover. Cualquier cosa lo puede apartar. Ya sea el dinero, el trabajo, muchas veces la familia, hermano. Porque yo he conocido creyentes que me han dicho, pastor, esto es demasiado duro, mi familia se vino en contra mía, la verdad no puedo más. Mi señora no quiere nada conmigo, mis hijos no quieren nada conmigo, yo no puedo perder mi hogar, no puedo perder a mis hijos. Y yo quiero seguir al Señor, pero ellos quieren seguir su religión. Y se han vuelto a su religión. Y Jesús dijo, hermano, que si alguno quiere ser mi discípulo y no dejar de padre, madre, hijos, hija, esposa, familia, y no lo pone antes que mí, o sea, y los pone antes que mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo esto? Que yo aborrezca a mi esposa, a mis hijos, que los deje botados, que aborrezca a mi familia. No es eso, hermano, no es la idea. La idea es que usted más bien le dé testimonio a su familia del amor de Cristo. Que gane a su esposa para Cristo, que gane a sus hijos para Cristo. Pero le voy a decir algo. En primer lugar, en su corazón, y a su pena podría ser, hermano, que hasta lo boten de la casa o lo maten, como está pasando en algunos países. Usted debe mantener su fe en el Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Porque como le dije hace un momento, su esposa no le va a dar cuenta a Dios por usted. Sus hijos no le van a dar cuenta a Dios por usted.
Sus familiares, nadie le va a dar cuenta a Dios por usted. Usted y yo solitos un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y usted y yo vamos a darle cuenta al Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la salvación? Si yo pongo otras cosas antes que el Señor en mi vida, entonces no he tenido esa experiencia con Dios. He sabido algo de Él, he conocido algo de Él, hasta puedo ir a una iglesia cristiana, pero en realidad no tengo una experiencia con Dios. Porque una persona cuando tiene una experiencia con Dios, hermano, está dispuesto, tres cosas, que es el precio del discipulado. Número 1, a negarse a sí mismo. Número 2, a tomar la cruz. Y la cruz implica sacrificio, esfuerzo, dolor, muerte. Ser abofeteado, ser vituperado, ser escupido, ser hermano humillado, ser abandonado como fue Jesús. Eso es la cruz. Y número 3, debe seguir a Jesús. Ahora, hermano, yo amo a mi esposa, está aquí conmigo, la respeto, la quiero, gracias al Señor, porque ella está en el Señor y porque es una ayuda idónea para mí. Y yo espero nunca, hermano, que ella deje los caminos del Señor. Pero si así fuera, hermano, yo no puedo seguir. Un ciego no puede ir detrás de otro. Amén. Si yo necesito la misericordia de Dios para tener luz y caminar en este mundo, ¿cómo es detrás de los ciegos? Si una persona quiere irse al despeñadero, hermano, o quiere perderse, yo puedo orar por él, puedo pedir a Dios por él, puedo suplicar a Dios por él, puedo hacer todo lo que esté a mi alcance para que no se pierda. Pero si al final quiere perderse, ¿qué podemos hacer nosotros? La Biblia me enseña y me dice a mí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo tengo que guardar mi corazón para Dios, hermano, y consagrar mi vida para el Señor, aunque me cueste la misma vida. ¿Me estoy explicando? Porque nadie, yo como pastor daré cuenta de los años que he tenido de servirle a Dios, de las congregaciones donde he predicado, donde he pastoreado. Yo he pastoreado en lugares remotos que usted no tiene ni idea, hermano. He pastoreado gente poquita, como he pastoreado cientos de personas al lado de mi pastor general. Y un día Dios me va a llamar a cuenta de todas esas personas, hermano, como pastor. Pero en la salvación me va a llamar a cuentas a mí. Y nadie de esas cientos de miles de personas van a dar cuenta por mí. Yo tengo que ir solito ante el tribunal de Cristo. Amén. Por eso Hebreos capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Digan conmigo, iglesia, si descuidamos una salvación tan grande. Si los ángeles, dice el contexto, cuando desobedecieron, recibieron retribución. ¿Cómo? Hermano, voy a quedar yo si descuido una salvación tan grande. O sea, que es mejor temer a Dios y guardar su palabra, como dijo Salomón en Eclesiastés 12, no sé si lo recuerdan. Salomón, que fue un hombre que 2 veces habló con el Señor, que el Señor se le mostró y le dijo a la edad de 12 años, usted sabe qué conocimiento tiene un niño de 12 años, hermano, para gobernar una nación. Y el Señor le dijo a Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a... Dios estaba tan agradado, tan bendecido, por decirlo de alguna manera, con el corazón de este niño, que el Señor se atreve a decirle, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Hermano, si a usted se le mostrara al Señor en un sueño, nada más, y le dijera, perdóneme José, que lo ponga de ejemplo a José, o Samir, o Jonathan, o David, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Hermano, cuando Dios le dice una cosa de esa, yo me muero del susto seguramente. Dios se lo dijo a este muchacho. Y este hombre empezó a caminar con Dios porque él le dijo, yo no sé entrar ni salir. Lo único que te pido es sabiduría para gobernar este pueblo. Porque ya David, su padre, estaba anciano, estaba para partir con sus padres. Y el Señor le dice, por cuanto me pediste sabiduría para gobernar. Por eso es que la sabiduría, hermano, lea Santiago 1. Es una fuente de bendición para la vida del hombre. Más que el oro, la plata, o títulos, o posesiones, o cualquier riqueza, o cualquier cosa de este mundo que usted y yo podamos tener, la sabiduría de Dios. Adquiere, hijo mío, adquiere sabiduría. Y el Señor le dijo, te voy a dar todo, no solamente sabiduría, sino bienes y riquezas, como ningún hombre en la tierra. Hermano, y este hombre, esas riquezas y esos bienes, aparte de las mujeres, las empezó a poner en primer lugar antes que a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Este hombre que tuvo 2 veces revelación, palabra, y que Dios se le mostró a él, luego estaba en los lugares altos en Jerusalén adorando a los demonios. Y empezó un momento de crisis en su vida terrible, un descenso terrible. Pero de acuerdo a los estudiosos, los sabios, cuando él escribe Eclesiastés, que escribe toda la experiencia de su vida, y la ve de una perspectiva humana,
Él llega hasta el capítulo 12, que es número de autoridad. Y él dice, porque el fin de todo el discurso es este. Por eso nosotros creemos que Salomón al final de su día fue salvo. No solamente por ese texto, sino porque Jesús lo pone de ejemplo. Y Jesús nunca pone a alguien que fue a la condenación como ejemplo. Y Jesús habló de Salomón en el Nuevo Testamento. Y le dice Salomón al pueblo, nos dice a nosotros, porque el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre, hermano. Qué extraordinario. Cuando usted camina en el temor del Señor y guarda su palabra, no hay infierno, no hay prueba, no hay familia, no hay riquezas, no hay bien, no hay absolutamente nada en este mundo que lo pueda separar del amor de Dios. Llévese eso en su corazón. Y Jesús eso es lo que está transmitiéndole a esta mujer, hermano. Y le dice, mujer, va a venir la hora, porque ella estaba hablando del monte Gerizim. Y el monte Gerizim es muy interesante. Y Jesús le dice, llega la hora que ni en este monte, o sea en Gerizim, ahí donde él estaba, al norte en Galilea, al norte de Jerusalén, ni en Jerusalén, que también es, ahí es donde estaba el templo, en otro monte, ahora lo vamos a ver rápidamente, va a venir la hora de que ni en Gerizim ni en Jerusalén se va a adorar al Padre, sino que los verdaderos, y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, aunque no es el tema, pero tenemos que hilar finito, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, digan conmigo iglesia, en espíritu y en verdad. O sea que no es simplemente emocional, es algo más que eso, apela al corazón, a lo íntimo, a lo secreto del corazón del hombre. Hermano, esto se trata de corazón, no se trata de mente. No se trata del alma, aunque somos muy emocionales, se trata de una relación con el Señor Dios Todopoderoso. ¿Alguien me apoya en eso? ¿Estamos de acuerdo? Me encanta lo que estoy tratando de... Se trata del corazón. Porque vendrá la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios, y lo dice el Señor Jesús, Dios a tales adoradores está buscando. Hermano, si solo ese mensaje recibiéramos hoy de Jesús, sería suficiente para el resto de la vida. Amén. Dios está buscando una iglesia, un pueblo, hombres y mujeres, que de verdad, hermano, no sea un asunto tanto de mente, no sea un asunto tanto emocional, porque vea usted la pandemia. Hay millones, hermano, megas iglesias. Hoy en día, usted sabe, la mitad de los templos cristianos en Estados Unidos fueron cerrados. Iglesias de más de 5,000 personas, hermano, quedaron 500 personas después de la pandemia. En barrios pequeñitos donde habían 50 iglesias, y esto porque se lo puedo probar y puedo decírselo a usted con estadísticas y pastores y oírlo del labio de ellos. Y barrios pequeños donde tal vez habían 50 congregaciones, hoy quedan la mitad. Y esa mitad de congregaciones, templos que se abren, la mitad, hermano, de la congregación adentro. Si algo que podemos ver en evidencia, hermano, que no se trataba de programas, o de situaciones emocionales, de música, de humo, de todo esto, la misma experiencia en Albury, hermano. En este momento en Kentucky no hay luces, no hay humo, no hay predicadores, más bien los predicadores, hermano, más famosos han estado llamando que les permitan o que les permitieran, porque no sé si ya cerró la universidad y lo dejó solamente para los estudiantes y se fueron también o invitaron a los pastores que abrieran las iglesias y que en otras universidades, porque no tienen capacidad de atender a tanta gente que está llegando. Pero no sé si usted se dio cuenta que no habían humo, no habían músicos profesionales, no había nada, unas tumbitas, hermano, una guitarrita y un piano. Y más bien estos evangelistas llamando que los dejaran ser parte del avivamiento, llegar a predicar. ¿Sabe qué les dijeron? Que no. Porque esto era algo real y genuino que había nacido, no porque lo que ellos estén haciendo no sea real. No me malentiendo. Pero que era algo nacido de aquellos muchachos. En un momento después de un devocional que empezaron a adorar a Dios. Hermano, Dios está buscando eso. Dios está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. No se trata de mente, no se trata de algo emocional, aunque ponemos las emociones en función. Porque somos seres humanos, reímos, lloramos, cantamos, todo lo que hacemos. Pero se trata de espíritu. Y cuando se trata de espíritu, hermano, déjeme explicarle algo. Se trata de un corazón contrito, humillado a la presencia de Dios, que es lo único que Dios no desprecia. Amén. Dios puede despreciar muchas cosas de mí. Por ejemplo, la soberbia.
Muchas veces uno, aunque no quiera, hermano, ha cometido errores y se ha vuelto orgulloso en algún momento. Y cree que por su esfuerzo, la capacidad, Dios puede resistir la soberbia. Pero cuando Dios mira un corazón contrito y humillado, quebrantado, que durante la semana estamos orando, diciéndole: Señor, dame sabiduría, dame gracia, que pueda tener un corazón, Señor, quebrantado a tu presencia para adorarte en espíritu y en verdad, que todas las semanas sea una semana de ser testimonio a mi esposa, a mis hijos, que pueda estar en las reuniones de la iglesia, que pueda apoyar la visión, que pueda hablarle a otros de tu amor, que mi corazón, Señor, no se nuble por el orgullo, ni la vanidad, ni la vanagloria de este mundo, Señor, sino que sea tu gracia en mí. Dame un corazón humilde, dame un corazón humillado. Y que la adoración, hermano, no sea solamente un ratito que estuvimos el martes o un ratito que estuvimos el domingo, sino que sea una experiencia constante en nosotros, en la presencia de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Una experiencia constante, porque Dios está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Pues todo esto, hermano, que yo estoy compartiendo con ustedes sucedió en ese lugar, en ese monte llamado Gerizim. Voy a leer un poquito rápidamente para recordar. Dice que este monte estaba situado al sur del valle de Siquén, en el desierto de Judea, conocido como el monte de la bendición. Desde este monte, de acuerdo al libro de Deuteronomio, se le indicó al pueblo de Israel por medio de Josué que ellos debían de obedecer a Dios para que pudieran ser prosperados. En este monte, después de la conquista de Canaán, fue en donde, a manera de introducción a la tierra prometida, se leyeron las bendiciones de la obediencia. Escribe esta cita bíblica, recuerden, en Deuteronomio 28, del versículo 1 al 16. Por eso le decía cuando iniciaba este estudio, hermano, la relevancia y la importancia de lo que ocurrió en los montes donde Jesús estuvo. Y no solamente está recordando, porque él dice le era necesario pasar por Samaria, pero en Samaria estaba esa ciudad llamada Sicar, y en Sicar estaba la heredad de Jacob. Eso estaba recordando ¿qué? Recordando la Torá, recordando el Antiguo Testamento, recordando a los patriarcas. Vea qué interesante, hermanos. Ya anoche le decía a mi esposa, yo me quedé un rato, ya se fue a descansar, y me quedé un rato ahí meditando la palabra, y de pronto dije: Señor, voy a buscar, y empecé a buscar en internet cómo memorizar todos los libros de la Biblia, cómo memorizarlo, cómo nuestros jóvenes, las personas que están viniendo por primera vez a la iglesia y entran a consolidación, memoricen los libros de la Biblia. Y Dios me dio algo tan bonito, hermano, que la verdad que me emocioné tanto, y yo me fui donde estaba mi esposa y le conté, y me dio, nada más le voy a contar una pinceladita, porque esto se quedará para luego. Me dio la idea de por qué nosotros tenemos en cada mano 5 dedos, 10 en total. ¿Por qué Dios nos creó con cada particularidad de nuestro cuerpo? Nos habla tanto de Dios. Y es interesante porque tenemos 10 mandamientos, las 10 leyes de Dios, hermano, ceremoniales por las cuales el hombre, el ser humano, va a ser juzgadas. Porque tenemos las leyes morales, espirituales, rituales y todo que están en las 614. Pero tenemos 10 dedos para recordarnos los 10 mandamientos, para que usted lo pueda escribir en cada uno de sus deditos y aprenderlo de memoria. Pero también me hizo ver las 5 divisiones de la Biblia, empezando por el Pentateuco o la ley, que es el dedito pulgar. El dedo pulgar de la mano derecha, dice en la escritura que en la mano derecha está la fuerza y la autoridad. En la mano derecha está el gobierno. Era necesario, y eso representa este dedito pulgar, eso me lo estaba ministrando el Señor. Entonces es necesario, porque sin los primeros 5 libros de la Biblia no hubiera estado lo demás. Dicen que cuando usted estudia el libro de Génesis, estudió toda la Biblia. Cuando usted lee el libro de Génesis, está estudiando toda la Biblia, leyendo toda la Biblia. Entonces el dedo pulgar, nada más intente agarrar un vaso, hermano, casi digo un beso, pero un beso no lo puede agarrar. Pero un vaso, intente agarrar un vaso con los 4 dedos, o un martillo, o cualquier instrumento. Usted necesita el pulgar. El pulgar representa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. A ver si lo recuerdan de memoria: Génesis, Hechos, Números y Deuteronomio. Es el Pentateuco. Esto sostiene los demás. Este es el apoyo para los demás. Entonces cuando usted agarra y pone los 5 primeros libros, pone su manita ahí, la raya y pone los primeros 5 libros, ahí empieza usted a memorizar la Biblia. Está dividida en 5 partes hasta llegar, y vea qué interesante, y cada dedo tiene una representación. Después del Pentateuco, todos los siguientes libros, que son 12, son de profetas y de reyes, los que señalaban, los que indicaban, los que
mostraban con el índice. Cuando uno le estaba dando a los hijos, cometen errores. ¿Usted fue el que hizo esto? Empieza a señalar. Así eran los profetas, así eran los reyes. Esos 12 libros vienen al contexto de lo demás, hasta llegar al menor. El menor es el meñique, son los profetas menores, hasta el libro de Malaquías. Y de ahí usted abre los 5 dedos siguientes, que es la mano izquierda, que es la más difícil, la más dormida, pero es el complemento. Entonces, esta sostiene a esta otra. Y aquí están también enumerados las 5 divisiones del Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? Amén. Bueno, ahí se lo dejo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Cuando ellos llegaron, los israelitas que llegaron después de que cruzaron el Jordán a la ciudad de Jericó, conquistaron Jericó. Pero realmente la primera ciudad que ellos poseyeron era la ciudad de Ahí. Y en la ciudad de Ahí, como una monturita, vamos a hacerlo en esta manera, estaba en el screen, pero no lo tenemos accesible. Estaban esos 2 montes, vea qué interesante, el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim se conoció como el monte de las bendiciones. Eso está en Deuteronomio capítulo 28, y fue donde 6 de las 12 tribus de Israel se detuvieron para leer las bendiciones de Dios. Yo me los imagino adorando a Dios. Antes de poner los pies, conquistan Ahí. ¿Sabe qué significa Ahí? Significa un basurero. Quitan la basura de en medio. Una vez que quitan Ahí, la ciudad del basurero, ponen ahí el arca, el tabernáculo, ponen el lugar donde está la presencia de Dios, y ahí están los sacerdotes. Y en Gerizim, por eso los samaritanos pelean hasta el día de hoy por eso. Se empezaron a leer las bendiciones de Dios. Pero en el otro monte, es el monte Ebal, que no tengo mucho tiempo para hablar de él, se leyeron las maldiciones. En una de las bendiciones y los resultados de la obediencia a Dios en esas bendiciones, y en la otra leyeron las maldiciones y, hermano, como resultado de la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28, lo que están anotando ahí, usted puede leerlo en Deuteronomio 11, 28 en adelante, y Josué capítulo 8. No tengo mucho tiempo ya para leerlo, pero les voy a dejar ahí la ilustración. Luego el documento que tengo aquí, estaba estudiando un poquito, dice que al parecer las tribus situadas al frente del monte Gerizim respondieron a las bendiciones leídas en su dirección diciendo amén. Ellos decían amén. Por eso es que el amén es algo que no debe ser tomado a la ligera, sino que debemos de ser conscientes. Cuando le decimos la palabra amén, aparte que es una alabanza, estamos declarando que nos comprometemos a obedecer lo que se nos está indicando. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, en tanto que las otras tribus, que eran otras 6, recuerden, respondieron a las maldiciones leídas en dirección al monte Ebal. En armonía con las instrucciones que Moisés había dado, las tribus de Israel se reunieron en los montes Gerizim y el monte Ebal. La dirección de Josué poco después de conquistar Ahí. Allí el pueblo oyó la lectura de las bendiciones que recibirían si obedecían a Jehová y las maldiciones que les esperaban si les desobedecían. Y ahí viene la clasificación de las tribus. Es muy interesante también porque antes de poseer la tierra, ellos declararon las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Antes de que usted y yo hagamos algo en este mundo, hermanos, cualquier proyecto, cualquier empresa, cualquier cosa, siempre es bueno poner todas las cosas en la mano del Señor. Señor, si está conmigo, tu bendición sea conmigo en todo lo que haga. Si no está conmigo en esto, Señor, porque no lo apoya, por favor, revélame, ayúdame, pero que yo no sea consecuente, que reciba consecuencia por desobediencia. Lea en Deuteronomio 28, hermano, todo el capítulo. Ahí está el verso 1 al 15. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar en tu corazón todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, y las pusieres por obra, vendrán, digan conmigo, iglesia, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice el Señor, te alcanzarán. Es interesante, usted sabe que, volviendo al tema de esto del derramamiento en Albury, de pronto yo sentí un deseo de ir, de correr, de estar ahí, pero después como que el Señor me puso el corazón frenarme, pararme, detenerme un momento, porque estas cosas hay que evaluarlas a través de la palabra de Dios. Y me preocupa, no porque usted vaya, si usted quiere ir, yo no sé qué hay ahorita en esa ciudad ni en esa universidad, no lo sé, pero muchas veces cuando vienen evangelistas, o sucedía antiguamente,
la gente corría a los evangelistas y que allá echan fuera demonios y que hay milagros y todo esto. Y Jesús habla inclusive de que en los postreros tiempos vendrían falsos cristos, falsos maestros, y que si fuese posible engañarían aún a los escogidos, hermano. Por eso, como decían los abuelos de nosotros, y si usted lo cree, dígalo amén. Ellos decían, no todo lo que brilla es oro. Amén. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que se dice ser cristiano lo es. No todo el que se dice ser pastor lo es, o evangelista lo es, o iglesia lo es. Por eso hay que orar a Dios por discernimiento y sabiduría. Pero muchos corrían, él aquí, él allí, la bendición y todo. Hermano, deténgase un momento. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios tiene experiencia con el Espíritu Santo, tiene experiencia con el Señor Jesús, tiene el avivamiento consigo. No necesita ir a buscarlo, lo tiene con él. Es que lo que marca un avivamiento es la presencia de Jesús. Que yo no esté avivado es otra cosa, hermano. Analicemos por qué es lo que está pasando. Pero yo leí el contexto, ¿se acuerda cuando dije que de la parte de Siria, de la parte del norte, todas esas regiones de Galilea traían a Jesús todos los enfermos, los endemoniados, no solamente problemas de salud o enfermedad, sino psíquica, mental, y que Jesús los sanaba a todos? Es que Jesús es el precursor, el que hace la obra. ¿Alguien puede decir amén? Entonces yo no tengo que andar corriendo allá, para acá y para otro lado para ver si está. Lo que yo tengo que centrarme es decir, Señor, ayúdame a que yo guarde tu palabra, la ponga por obra y sea obediente a ella, porque dice la palabra que todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Usted no tiene que irlas a buscar. Si usted las anda buscando, el que hay que buscar es a Dios y llenarse de la presencia de Dios. Porque muchos buscan la bendición y cuando la tienen, mire, hermano, usted nunca más lo vuelve a ver. Dios bendíceme, yo necesito un carro, un trabajo, una casa y esto, y pasan años y Dios en su misericordia lo bendice y lo mató la bendición, hermano. Lo mató la bendición. Por algo quizá en años Dios no se la dio porque sabía el corazón, pero tanto fue la insistidera que al final Dios y usted nunca más lo vuelve ni a ver, ni adorando a Dios, ni sirviendo a Dios, ni en los caminos del Señor. No, la bendición no es para que yo me aparte. La bendición de Dios, hermano, es para que yo me goce en la presencia de Dios y se goce el pueblo de Dios juntamente conmigo y yo participe a la iglesia de lo que Dios me bendice. Si no lo hago así, egoísta soy. Usted vaya a ver mi carrito, hermano. Gracias a Dios, Dios me lo suplió y dio un hermano de la congregación, me bendijo, me ayudó. Fue una gran bendición cuando más lo necesitaba, porque yo le decía, Señor, dame un carrito mejor que el que tengo. Yo no sé cuántos carros se han gastado aquí. Pero usted se sube al carro, hermano, y usted no crea que anda perfumadito y que anda elegante, y que anda que no se toque, ¿no? Vaya a verlo, hermano. Porque no es mío, ese carro es del Señor. Y yo lo tengo ahí para uso, para la gloria de Dios, para su reino y para quien lo necesite. Si usted necesita el carro, yo le doy la llave cuando lo quiera. Y si necesita que se lo regale, igual se lo regalo. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo he hecho otras veces. Porque no hay nada, ya yo le dije a usted, hermano, último culto, no hay nada en este mundo a lo que yo me aferre más que a mi Señor. Porque todo lo que yo tengo y poseo es para Él y para la gloria de su nombre. Pero, ¿cómo Dios bendice? Dios bendice cuando nosotros oímos su voz, cuando guardamos su palabra y cuando la ponemos por obra. Ya nos vamos a ir. El segundo monte, hermano, estaba aquí una fotografía que quería mostrarles en esta parte. Esta es una fotografía original. La hice luego en un calendario. Y donde está esa cúpula dorada, yo les explicaba a ustedes que es uno de los sitios más importantes para la comunidad musulmana. Pero donde está edificado ese domo, se conoce como el Domo de la Roca en Jerusalén, fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac en Génesis 22. No tengo mucho tiempo ya para leer la Biblia. Y este monte, este lugar, no sé si ustedes lo pueden ver. Alguien me puede ayudar, tal vez Sergio, aquí a ponerlo un poquito adelante. Este lugar que ven ustedes ahí, gracias Sergio, un poquito aquí adelante. Este lugar que ven ustedes aquí es la explanada donde estuvo el templo de Salomón. Recuerden que Salomón, cuando David quiso edificar el templo, porque él estaba tan enamorado del Señor, pero tan enamorado del Señor que dijo, yo quiero edificar, yo quiero levantar un templo. A mí eso me bendice tanto, porque cuando hay alguien enamorado de Dios, hermano, hace lo que tenga que hacer para agradar a Dios y para darle a Dios. No es mezquino con Dios. Que a mí me preocupa cuando uno es mezquino con el Señor. Sabe que es mal, pero no, le cuesta mucho hacer números de cuánto es el diezmo.
No le cuesta hacer números del 9% más el de servicio que le cobran en un restaurante, nada más va y pone la tarjeta. Pero cuando es el diezmo, lo calcula y dice, no me da, tal vez, bueno, no, ¿cómo será eso? No, eso es el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo. Y se hacen una marucha en la cabeza, hermano, que Dios los ayude. Pero este hombre no, David, hermano, está tan enamorado de Dios que él no se pone a considerar precio. Él simplemente quiere agradar a Dios y quiere construir un templo para Dios. Y entonces, él iba a pagar inclusive por eso. Y Ornán le dice, si es para el Señor, no me tienes que pagar nada, yo lo doy todo. Y David le dijo, yo no le voy a dar nada a mi Dios que no me cueste. Y pagó, escúchame esto, iglesia, pagó por la heredad, por ese monte. Ese monte literalmente tiene la firma del Señor Dios Todopoderoso, que tomó a David para comprar ese monte. Pero resulta que en ese monte fue donde siglos atrás el patriarca había llevado a Isaac para ofrecerle un sacrificio porque Dios se lo había pedido. Génesis 22. Vea qué interesante. Ahí entonces, como Dios no le permite a David, porque le dice a David, no me vas a construir casa porque tus manos están llenas de sangre, pero tu hijo Salomón lo va a levantar. Entonces David, imagínense, dice, bueno, hey, Señor, en algo tengo que participar. Y empezó a levantar una ofrenda un domingo. Y empezó a decirle a la iglesia, hermanos, vamos a levantar el mejor templo que hay en todas estas regiones de Medio Oriente. Vamos a hacer algo que glorifique a Dios. Vamos a hacer algo que impacte, que sea la gloria, que Dios se revele a través de ese templo y todo. Y empezó a promover la ofrenda. ¿Y saben qué pasó, hermano? Dice en 1 Crónica 29 que tuvo que decirle luego al pueblo que pararan de dar porque era tanto lo que traían, pero tanto madera, oro, plata, riquezas más impresionantes. Y tuvo que decirle al pueblo, paren. Porque él mismo dice que de mi tesoro personal he dado esto y empieza la lista, léalo, está en 1 Crónica 29. Y empezó a levantar todo el material para el templo. Y su hijo Salomón edificó el templo en este monte llamado Moriah, o la era de Ornán. Y ahí se edificó ese templo que nosotros vemos en 2 Crónicas 7:14. ¿Y cómo sabemos que Dios se agradó? Dios se agradó porque el día, le voy a decir más o menos tenga la idea, la tecnología hoy en día construye un edificio en 1 año, 2 años, lo máximo que puedan construir. Ellos tardaron 7 años construyendo el templo. 7 años, hermano. El atrio de los gentiles, el lugar santo, el lugar santísimo. 7 años, las cámaras para los sacerdotes y todo. Y en ese lugar trajeron el arca de Dios y la pusieron ahí, en el lugar santísimo. Le voy a explicar esto. Cuando iban a inaugurarlo, léalo, ahí está en 2 Crónicas 7. Cuando lo iban a inaugurar, Dios no lo dejó inaugurar. Dios no lo dejó inaugurar, porque Dios mismo lo inauguró. Él quería ser el primero, y Él sería el primero siempre. Amén. Para que usted se dé cuenta que Él es el primero. Y la gloria de Dios cayó de tal manera que ni se pudo ministrar. Dice que los sacerdotes cayeron a tierra, al pavimento. Por eso cuando una persona cae, el pastor lo tiró, hermano. El pastor no anda tirando a nadie. Hay gente que le busca cálculo a todo. Usted es escéptico, hermano. Usted se va a morir escéptico. Pero usted le cree el poder de Dios. Crea que Dios lo toca. Y abra su corazón a que Dios lo toque. Porque la presencia de Dios cuando está, agarras usted un cable de 220 a ver cómo queda. Cuando la presencia de Dios es tan poderosa que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y dice que la gloria de Dios cayó, que los mismos sacerdotes cayeron al pavimento, hermano, con su mejilla en tierra, adorando a Dios. Ahí pasó todo el culto, toda la congregación de Israel. Ese lugar donde cayó esa gloria es este sitio. Ese sitio hoy en día está dominado por los árabes. Ese sitio, ese lugar, el segundo más importante para el mundo musulmán. Pero desde ese lugar es donde se va a edificar el tercer templo, de acuerdo a las escrituras, hermano. Y desde este sitio de Jerusalén es donde el Señor Jesús volverá a gobernar para los días del milenio junto con la iglesia. Amén. Le voy a explicar algo. Ya se puede ponerlo ahí, por favor. Dice que Moriah es quizá el monte más importante de toda la tierra de Israel. Y está localizado entre el monte de Sión y el monte de los Olivos. Vea qué interesante. Una vez más, en medio de dos sitios. ¿Cómo es Jerusalén? Decía el Salmo, o dice el Salmo, ¿se acuerda? 123. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, sí, Jehová está alrededor de su pueblo. Entonces, en medio de esos dos montes, en medio del monte de Sión y el monte de los Olivos,
se encuentra el monte Moriah. La importancia del monte radica desde tiempos antiguos con el patriarca Abraham, ya le expliqué eso, quien cuando Dios le pidió el sacrificio a su hijo, dijo la promesa, él obedeció a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y es interesante saber también que siglos después el rey David adquiere este monte y levanta un altar para Dios en este sitio, lo cual sería más tarde el templo para Dios, donde la gloria de Dios se mostraba. Los que tienen y están anotando las citas bíblicas, 1 Crónicas 29, 1 Crónicas 7, y es el actual lugar donde está el domo de la roca. Usted puede ir a Jerusalén, lo puede visitar, Dios me ha dado el privilegio de estar ahí, hacer esas tomas. Es muy bonito porque desde ese sitio, hermano, uno puede percibir los acontecimientos, no solamente lo pasado, sino lo presente, que es un lugar donde la Escritura declara que se va a levantar el tercer templo. Y le voy a explicar algo. En 1984, recién yo entraba en los caminos del Señor, los judíos de todo el mundo anunciaron que ellos estaban preparados, estaban listos para la construcción del tercer templo. Todo el material, todos los instrumentos, todos los elementos, inclusive los descendientes de la tribu de Leví, todo eso nos lo tienen preparado y ustedes van a ver mucho movimiento en la tierra de Israel. Por eso es que Israel es el reloj de Dios, donde nos vamos a dar cuenta que cosas que están aconteciendo ahí están acercándose al cumplimiento de la construcción del tercer templo. Yo siempre le digo a los hermanos, si ustedes ven empezar a construir el tercer templo, no sabemos cuánto más vamos a estar aquí, pero preparémonos, porque ese tercer templo, de acuerdo a la Escritura, va a ser profanado por el anticristo, igual como fue profanado antes de que Jesús viniera, el verbo hecho carne, a nosotros, más o menos unos 140, 150 años antes, y tuvo que ser purificado. Después fue destruido. Después los judíos entraron los romanos y reconstruyeron. Herodes mandó a reconstruir el templo durando 36 años. ¿Cómo sería si el primero duró 7 años en construirse? ¿Cómo sería el segundo templo, que duró Herodes 36 años en reedificarlo? Y en el año 70, ese templo de Herodes fue destruido completamente, quedando solamente esta parte, este muro que está aquí, que es el muro occidental, el último vestigio del templo. Sergio, ¿nos puede ayudar? El último vestigio. Ahí muchos de ustedes enviaron peticiones de oración en el segundo viaje a Israel. Ahí, más o menos en esta esquinita, Dios me permitió estar orando y dejar todas sus peticiones. Este es el último vestigio de lo que fue el segundo templo. Se conoce hoy en día como el Muro de las Lamentaciones, y todos los días, 24 horas al día, hay gente orando en ese lugar. ¿Y sabe por qué lo que oran? Cuando usted ve a los judíos vestidos de negro, ¿sabe por qué se visten de negro? Ellos dicen que están de luto porque el templo les fue destruido. Y mientras no esté el templo, ellos no van a cambiar su vestimenta. Por eso ellos se visten de negro, es luto. Y ellos están en esta posición constante hacia ese muro, orando. Y todos los judíos del mundo oran en dirección a ese muro. ¿Sabe cuál es su oración? Que venga el Mesías, que venga el Mesías. Esa es toda su oración, que el Mesías venga. ¿Sabe cuál es la oración de la iglesia en todo el mundo? Que el Señor venga por su iglesia. ¿Nos parecemos o no? Es interesante ver eso. Entonces, eso para decir, y voy a terminar, entonces, gracias Sergio, con el monte de Sión, en el Salmo 87. Lástima que no tenemos el screen, pero hermano, créame que eso es muy lindo. En el Salmo 87, 2-3, es el tercer monte que quiero compartirle. Dice que su cimiento está en el monte santo. Gracias Sergio. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. La palabra Sión ocurre más de 150 veces en la Biblia, significando esencialmente fortaleza. Es lo que significa Sión, fortaleza. En la Biblia, Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Conforme la Biblia progresa, la palabra Sión tiene una transición de referirse primeramente a una ciudad física o un significado más espiritual. La primera mención de la palabra Sión en la Biblia se encuentra en 2 de Samuel 5:7, que dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Por lo tanto, Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Sión llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. En Sión, hasta nuestros días, está la tumba de David, que por aquí se las iba a mostrar en una fotografía. Disculpen, hermanos.
Hay otra lámina, sí, ¿verdad? Ay, aquí está la tumba de David. Otro voluntario que quiera ayudarme. La tumba de David es esta acá. La tienen con este manto hermosísimo, en hilos de oro, en letras en hebreo. Esta es la tumba de David, perdón porque estaba en el screen. Esta parte, hermanos, está conservada y el libro de los Hechos, capítulo 2, registra ese dato. Cuando Pedro está predicando, dice, está entre nosotros la tumba de David. Esta parte es Sión, está en la ciudad de Sión, que es donde David estuvo reinando, la ciudad de Sión, que la tomó como fortaleza. Y en esta parte también, y eso estaba en el spin, está el aposento alto. Alrededor de donde está la tumba de David está el aposento alto, que es donde ocurre el libro de los Hechos, capítulo 22. Gracias. Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Sión, de acuerdo a la profecía bíblica, es donde en el milenio se va a gobernar toda la tierra, donde el Señor Jesús con su iglesia va a estar establecida. Y de Sión, dice el profeta, va a salir la ley para todas las naciones. Acuérdense que son 1000 años de paz. Después del arrebatamiento de la iglesia vienen 7 años de gran tribulación, la cual no hubo nunca antes en la tierra. Después de esos 7 años viene la guerra de Armagedón, que ya los ejércitos del norte de Israel se están preparando, el Éufrates se está secando, se cree que Rusia y China van a entrar por esa parte del norte, el canal de Suez, toda esta parte. Irán se está preparando, Asiria se está preparando, todas estas naciones, Afganistán, Turquistán, todas estas naciones se están preparando para esa gran batalla. Se conoce como la guerra de Armagedón. ¿Se acuerda del monte Tabor? Ahí tiene un gran campo que se conoce como el campo de Megiddo, que pega desde el norte de Galilea hasta el frente de Jerusalén. De Dios va a descender fuego, de ahí, hermano, Dios va a consumir. Dice que llamará a los generales, a los capitanes, a los reyes y a las aves de los cielos, hermano, van a venir de toda la tierra a consumir esas carnes de estos hombres. Es algo impresionante, hermano, va a ser una guerra devastadora. Hay aires de guerra y tambores de guerra en el mundo, pero el Armagedón viene. Es algo que está escrito en la Biblia y que va a ser. Cuando esa guerra termine, la guerra de Armagedón, Jesús va a venir, en su segunda venida, va a poner los pies en el Monte de los Olivos, que el Monte de los Olivos está aquí al frente de Jerusalén. Voy a explicarles algo muy breve. Esta es una toma que Dios me permitió hacer. Está muy bonita en el screen, se ve hermoso. Esta es una toma de Jerusalén al atardecer. Yo tomé a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Jesús va a llegar y va a poner los pies ahí y se va a abrir un gran valle. Y Él va a entrar por una puerta que nadie ha entrado jamás. Se llama la puerta dorada, la puerta del príncipe. Y esa puerta se va a abrir. Y Él va a subir hasta Sión. Y en Sión, donde está la tumba de David, después les voy a hablar esto porque es muy interesante, porque David estará resucitado también. Entonces, desde Sión, Él va a estar gobernando la tierra con la iglesia, el rey David. Y por supuesto el universo entero va a estar gobernado por Él. Pero de ahí se va a gobernar la tierra durante 1000 años, porque Satanás va a ser atado, el falso profeta, el anticristo, van a ser atados, van a ser lanzados al lago de fuego. No habrá pecado, no habrá enfermedad, no habrá miseria, no habrá nada de estas devastaciones que está haciendo Satanás hoy en día. Durante 1000 años, desde el monte de Sión se va a gobernar la tierra. El final se lo cuento después, hermano. Pero es muy interesante porque por eso es que vale la pena ser cristiano, hermano, no solamente por la obra de Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario, sino por el valor de lo que tiene todo el sentido profético bíblico para nosotros. Amén. Por último, está, junto a ese monte de Sión hay un monte que no voy a ahondar ahorita, que es el monte Ofel, que está ahí mismo en la ciudad de David. Anoten esta cita bíblica que es Segunda de Crónicas 27. Segunda de Crónicas 27, verso 3:33 en adelante. Segunda de Crónicas 27, 3 al 33, perdón. En Segunda de Samuel, en segundo libro de Samuel, capítulo 5, también habla de este monte, porque ustedes lo van a oír. Van a empezar a oír noticias de los montes de Jerusalén, de Israel, cuando se acuerden, el monte Ofel. Es una fortaleza que está al lado del monte de Sión,
como le dije, está rodeada Jerusalén de todos estos montes, pero de todos ellos, hermano, y acuérdense que en estos lugares Jesús predicó, anunció el reino. El más importante de todos es el Gólgota. Voy a invitarlos, los que pueden abrir su Biblia, capítulo 23, y termino. Capítulo 23 de Lucas. De todos estos montes. Después les voy a explicar algo muy interesante. Lucas 23. ¿Lo tienen? Vamos a ir al versículo, Lucas 23, el versículo, qué interesante, el 33, que exactamente le da en que crucificaron a Jesús. Es el monte del Gólgota o el monte Calvario. ¿Lo tienen ahí? Lucas 23, 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ahí usted empieza a leer todo lo que aconteció en ese monte. Ese monte Calvario está al lado de lo que fue el jardín de José de Arimatea. Está en las afueras de Jerusalén. Uno tiene que descender. No lo tengo aquí, pero desciende, pasa por el muro de los lamentos y sale completamente de todo el centro de la ciudad vieja de Jerusalén y cruza hacia unas laderitas y entra al jardín que era de José de Arimatea, donde está el sepulcro. Les voy a mostrar esta toma. Este monte, Moriah, es una, vamos a decirlo, una cadena rocosa completamente que se viene interesantemente hasta el jardín donde estaba la tumba y une el monte de la Calavera. Pero ya cuando llega al monte de la Calavera está fuera de Jerusalén. Esta fotografía que Dios me permitió tener ahí, tomarla, es el sepulcro realmente. Hay dos lugares, uno que fue construido por la madre del conquistador de la era cristiana en el 325, el emperador que estaba en esa época, la madre de ella construyó un sitio en el centro de Jerusalén y ese sitio, según entiendo, tiene como 7 puertas para los 7 movimientos denominacionales más fuertes del mundo, y ellos dicen que ahí es donde realmente estuvo el sepulcro. Pero es un lugar de idolatría terrible, donde usted entra, hermano, y aquello huele, pero bueno, terrible, hermano. Y religiosos de todo el mundo llegan a ese sitio. Cuando la Biblia enseña que Jesús fue crucificado en las afueras de Jerusalén. Y esa cadena rocosa que viene del monte Moriah toca y llega hasta la parte del jardín. Vea que son especie de cuevas. Los sepulcros no eran como ahorita, que tenían lápidas o los ponían en tierra, sino que eran una especie de cuevas. Este sepulcro nunca se había llenado. José de Arimatea lo dio para que pusieran el cuerpo del Señor ahí. Y al ladito de este sitio, el monte de la Calavera, está el Calvario. El Calvario, déjenme mostrarles en esta fotografía que está aquí. Esta fotografía, si usted lo voy a dar para que la pasen. Si usted la ve con cuidado, precisamente es una calavera. Es una calavera, puede pasarla ahí. Ese es el monte del Calvario. Les voy a explicar algo muy interesante que Dios mismo me enseñó ahí. Puede pasarlo. Este es el sepulcro. Esta es la parte de dentro del sepulcro. Es muy bonito porque en ese sitio hay un letrerito ahí que dice: no está aquí, sino que Él ha resucitado. Él ha resucitado. Es el monte más importante para mí de todos ellos, porque es donde Jesús realmente pagó el precio por nosotros en ese lugar. La nota dice: Gólgota es una notable colina en 2 cisternas excavadas en la roca fuerte del muro norte de la ciudad vieja de Jerusalén, cerca de la puerta de Damasco. El Evangelio lo define como el lugar de la calavera y es precisamente la traducción de Gólgota. Calavera en lengua aramea significa calva en latín para denominar el Calvario. De acuerdo a los últimos descubrimientos que se han llevado a cabo, se cree que este sitio, fuera de la ciudad de Jerusalén, también era un sitio de ejecuciones, donde los romanos llevaban a los malhechores
y los colgaban sobre una cruz. Dicen que los emperadores, cuando enviaron o los gobernadores enviaban a poner en la cruz a los criminales, a los malhechores, devastaron todo Jerusalén para poder cortar los árboles y crear con esos árboles las cruces o las maderas donde colgaban a los malhechores. Es aquí donde precisamente se llevó a cabo el acontecimiento transformador de la historia de la humanidad, porque es aquí donde el Cordero de Dios fue inmolado para la redención de toda la humanidad y donde la sangre de Jesucristo fue vertida para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Y es aquí donde Jesús mismo declaró el perdón, mostrando el infinito amor de Dios, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una de las cosas que Dios me enseñó a través del rabino que ya partió con el Señor, un rabino mesiánico, argentino, que fue mi guía y el compañero en la habitación, que estuvo ahí a mi lado, estuve aprendiendo mucho con él, el rabino Weishman. No me dijo esto, no me lo dijo, pero cuando yo regresé de Jerusalén, vino un sueño, y en ese sueño oí una voz que me dijo: yo estaba tan feliz por haber recorrido todos estos lugares de Jerusalén. Solamente ahí en Jerusalén antigua usted recorre 22 lugares bíblicos con Biblia abierta. Y lo interesante es que en el sueño, yo no soy muy dado a contar esto, pero me dijo la voz, y yo estaba muy feliz en el sueño del recorrido que hice en Jerusalén. Lo he hecho 2 veces, y si Dios me lo permite, en este mayo o junio voy a estar yendo de nuevo. Si alguno quiere ir, está invitado. Me dice la voz: lo único que te faltó fueron las cuevas de Jeremías. Y el sueño me impactó. Yo me desperté y quebrantado, y puse un mensaje al rabino. Él nunca me contestó. Eso fue con el Señor. Investigando por qué las cuevas de Jeremías y qué significan las cuevas de Jeremías, porque estoy hablando una palabra revelada del Señor a ese nivel. Y resulta que en el Calvario hay unas entradas de las cavernas. Y esas cavernas, sin yo saberlo, hermano, pero luego estudiando, usted puede entrar, cuando ha estado accesible, los arqueólogos entraron, incluso hubo un arqueólogo aquí en Tennessee, yo no sé si su casa estaba en las fronteras ahí con Alabama, una vez yo vi al pastor Samuel, y ahí están los registros. Este hombre llegó a entrar a esas cuevas, hermano. Según este hombre, este arqueólogo, dice que él vio el arca del pacto exactamente en el sitio donde fue crucificado el Señor Jesús, en ese monte. Oiga esto. Y cuando yo escribí preguntando por las cuevas de Jeremías, que el rabino nunca me quiso contestar, o no sé qué pasó, pero nunca me dio respuesta. Resulta que esos túneles comunican desde abajo, subterráneamente, hasta donde estaba el templo. Y si estudiamos las escrituras con cuidado, por eso quiero hacer este cierre, y a lo mejor nunca más lo vuelva a decir. Resulta que cuando los romanos entraron en el año 70 y sitiaron Jerusalén y quemaron el templo, ellos iban tras una sola cosa, tras el oro que había en el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo estaba el arca, la ménora, estaba el pan de la proposición y estaba el altar, y todos los utensilios eran de oro. Qué interesante. Incluyendo el arca fue hecha de madera de acacias forrada en oro. Ellos iban detrás del oro. Cuando el templo fue consumido en fuego, ellos desmontaron piedra sobre piedra para sacar las laminitas, según ellos, que había quedado del oro que tenía el templo, porque el templo funcionaba también como un banco, donde se custodiaban los tesoros de siglos de las familias. Todo eso desapareció. Pero el arca nunca se halló, nunca se encontró. Y según se cree, esa arca fue sacada del templo y fue pasada por esos sitios y fue escondida en lo que se conoce como las cuevas de Jeremías. Perdón, yo dije en el año 70, eso fue en el exilio de los babilonios, lo voy a aclarar, porque esas cuevas se le llaman las cuevas de Jeremías. Los romanos, por supuesto, desmontaron las piedras sobre piedra del templo, no quedó nada. Los babilonios hicieron lo mismo, el arca nunca apareció. Si ustedes leen la Biblia con cuidado, después de que ustedes estudian el exilio de Babilonia, el arca nunca más, ni los utensilios sagrados, se volvió a saber.
de ello. Y según se cree, quedó escondida en ese sitio. Y este arqueólogo de aquí de Tennessee llegó a entrar a ese lugar y él afirma que el arca del pacto estaba exactamente en el lugar de la crucifixión de Jesús. No hagan de esto una doctrina, es solamente un comentario, no está en la Biblia, pero son descubrimientos. ¿Qué es lo que viene? No lo sabemos, hermano, pero cosas están ocurriendo que la iglesia sería muy importante ponerle mucha atención, porque la sangre del cordero, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que ser rociada sobre el propiciatorio para hallar gracia y favor de Dios en el Yom Kippur. Según se dice, esa sangre corrió, hermano, y exactamente en ese sitio del Monte de la Calavera, hay grietas donde se cree que fue donde estuvo la cruz, donde fue puesto Jesús. Les dejo eso para que analicen, para que piensen. Nada hay por casualidad, porque acuérdense en el Génesis 22, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿a dónde fue crucificado Jesús? Y Génesis 22 es un prototipo de lo que sería la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a cerrar.